Satoshi Maníacos, hoy cerramos 2025, un año de retos, aprendizajes y victorias compartidas. Cada movimiento del mercado, cada noticia, cada decisión fue más que precio. Fue nuestra historia, bloque a bloque. Bitcoin resistió tormentas, DeFi desafió expectativas, y nosotros, la comunidad, aprendimos a leer entre bloques y estrategias. Así que, criptonautas, celebremos lo que construimos juntos: fuerza, visión y libertad financiera. Mientras nos preparamos para 2026, recordad, lo que vivimos nos hizo más fuertes y más unidos. Lo que viene será un nuevo tablero, nuevos desafíos y oportunidades, y nosotros, Satoshi Maníacos, estaremos listos para enfrentarlo con estrategia y pasión. Si 2025 fue intenso, 2026 será épico, y nosotros seguimos al frente, bloque a bloque. Y para mí, es un honor estar aquí compartiendo esta evolución financiera a vuestro lado. Gracias por apoyar este canal. Y por estar ahí día tras día defendiendo la libertad que cada uno nos merecemos, y que en este nuevo año alcanzaremos. Hoy el mercado no hace ruido por accidente. Está en silencio porque se mueve con estrategia, como un tablero de ajedrez que solo los grandes saben leer. Bitcoin parece quieto, pero debajo del gráfico hay presión y tensión que no se refleja en velas ni en indicadores. Reguladores, fondos institucionales, mineros y desarrolladores están moviendo piezas decisivas que cambiarán el panorama global. Mientras muchos esperan movimientos inmediatos, otros construyen las reglas del juego. Esto no es hype, es estrategia estructural. Por lo tanto, Satoshi Maníacos, comprender el contexto hoy es más valioso que predecir el precio mañana. Porque lo que parece calma absoluta puede ser la tormenta que nos golpee después. Hoy vamos con las 6 noticias clave que están moldeando quién domina, quién resiste y quién se queda atrás. Archivos bit a bit para 11 ETF cripto de un solo token ante la SEC de Estados Unidos. Bitcoin se mantiene quieto, pero los ETF de un solo token están moviéndose en secreto, redefiniendo cómo Wall Street ve las criptomonedas y la inversión institucional. Satoshi Maníacos, atentos a cada movimiento. Lo que está ocurriendo aquí no genera titulares espectaculares, y precisamente por eso es más peligroso. Gestores presentando archivos uno tras otro, sin alardes, avanzando lentamente hacia la normalización de los ETFs cripto de un solo token. No buscan un sí inmediato, buscan desgaste y acostumbrar a la SEC a su presencia. Por lo cual, Satoshi Maníacos, esto no es solo legal, es estrategia de infiltración institucional. Bitcoin se mantiene en zonas psicológicas importantes, pero los movimientos de capital reales se deciden fuera del gráfico, donde los despachos y los acuerdos silenciosos dictan la tendencia. Ajedrez lento, donde no atacas al rey sino que bloqueas cada casilla que puede usar. Cada archivo aceptado reduce fricción y allana el camino para movimientos masivos futuros. Es un juego de paciencia y visión a largo plazo. Cuando el sistema se acostumbra, el capital institucional entra sin hacer ruido y los Satoshi Maníacos que vigilan lo ven antes que nadie. Hash rate global en alerta. Rusia aplica sanciones a mineros no registrados, y esto puede alterar la minería de Bitcoin y la seguridad de la red. Guerreros del bloque, cada hash cuenta. El mensaje es directo y contundente. O te alineas con el control estatal, o enfrentas consecuencias penales. No hay gris, no hay negociaciones. Mientras tanto, guerreros del bloque, la red Bitcoin continúa produciendo bloques con total indiferencia, pero los mineros sienten presión. Cada sanción empuja hash hacia otras regiones, cambiando la distribución global de poder de cómputo, energía y seguridad. Esto no debilita la red, la reestructura. Es una tormenta que reorienta la fuerza del viento, pero no destruye el océano. Control frente a libertad, ley frente a consenso matemático. Cada intento de limitar a los mineros fortalece la descentralización.
La presión local provoca fortaleza global, y los satoshimaniacos que entienden la red lo saben. Tokenomics de LIT divide a DeFi mientras Polymarket supera los 74 millones de dólares. DeFi en guerra interna. LIT divide comunidades mientras Polymarket mueve más de 74 millones de dólares en apuestas, mostrando la fuerza real del capital cripto. Criptonautas, el dinero habla. DeFi no está en crisis, está en plena definición de identidad. LIT genera debates sobre incentivos y gobernanza, y entonces, Polymarket responde con hechos, más de 74 millones de dólares apostados en mercados de predicción. Esto no es teoría, son decisiones económicas reales que revelan confianza y prioridades del capital. Así que, criptonautas, cuando el dinero entra en acción, no importa la narrativa superficial, importan las acciones y la liquidez real. Psicología colectiva convertida en transacciones tokenizadas. Cada apuesta refleja convicción, y cada convicción mueve ecosistemas enteros. Donde el capital se arriesga, allí se define la atención y el liderazgo en DeFi. Grayscale avanza hacia la cotización del fideicomiso Tao en Estados Unidos. Grayscale prepara su próximo movimiento. La cotización del fideicomiso Tao trae Wall Street al mundo cripto, conectando Bitcoin y ETFs institucionales. Defensores de la criptoesfera, observen cada paso. Grayscale mueve ficha con precisión quirúrgica, sin improvisaciones. Este avance hacia la cotización del fideicomiso Tao no es urgente, es inevitable. Además, guerreros de la criptoesfera, Tao representa IA, datos y narrativa futurista empaquetada para Wall Street, ofreciendo a los inversores institucionales un camino seguro hacia el ecosistema cripto. Bitcoin sigue siendo la fortaleza central, pero estos productos actúan como rampas que permiten a capitales tradicionales entrar sin fricción ni conflictos. Cada nuevo fideicomiso reduce barreras, acerca narrativas y prepara el terreno para adopciones masivas. El acceso fácil genera adopción acelerada, y los satoshimaniacos que vigilan el tablero lo perciben antes. Recortes de la Reserva Federal en 2026 como catalizador del regreso minorista. Liquidez a la vista. Los recortes de la Reserva Federal pueden traer de vuelta al retail a las criptomonedas, potenciando el mercado cripto 2026. Amantes de la descentralización, prepárense para la marea. La macro entra en juego, y siempre domina. Tipos de interés bajos significan liquidez buscando riesgo desesperadamente. Por lo cual, amantes de la descentralización, cuando la Fed afloja, el capital minorista regresa al cripto no por ideología sino por necesidad. Liquidez disponible más narrativas construidas más acceso sencillo igual a tormenta perfecta para la adopción. El retail nunca avisa cuando llega, y su entrada masiva cambia la marea del mercado. Cada pequeño inversor que entra refuerza patrones históricos y ajusta expectativas de liquidez. El capital minorista llega tarde, pero lo hace con fuerza y volumen, impactando la criptoesfera. Perspectivas divididas de la Fed y lo que significan para Bitcoin. Incertidumbre institucional, oportunidad cripto. La Fed dividida fortalece la narrativa de Bitcoin y la descentralización, creando un refugio frente a la política monetaria. Satoshimaniacos, la duda es nuestro aliado. La Reserva Federal no encuentra consenso, y esa división es combustible puro para Bitcoin. Entonces, satoshimaniacos, cuando la autoridad monetaria duda, un sistema con reglas fijas gana relevancia y fuerza. El precio puede oscilar, pero la idea de neutralidad frente al caos monetario permanece sólida. Bitcoin no promete estabilidad absoluta, promete certeza de reglas frente a decisiones humanas cambiantes. Control contra libertad, código contra arbitrariedad. En un mundo de mensajes contradictorios, la claridad es refugio. La incertidumbre institucional fortalece la narrativa descentralizada y refuerza la adopción de Bitcoin. Bitcoin en calma aparente, ETFs de Bitcoin y Grayscale avanzando, DeFi y Tokenomics marcando tendencias, y la liquidez de la Reserva Federal lista para impulsar el retail de vuelta al mercado cripto.
Si este análisis te dio claridad, suscríbete ahora, activa la campana para no perderte ningún movimiento, y dale like si sientes que esta información te pone un paso adelante en la batalla por la descentralización, la libertad financiera y la adopción de criptomonedas. Además, comparte este vídeo con otro Satoshi maníaco que todavía crea que todo se decide mirando solo gráficos. El conocimiento es poder y aquí nadie pelea solo. No olvides consultar los enlaces en la descripción para las plataformas más confiables de trading cripto, donde puedes operar con Bitcoin, Ethereum, DeFi, stablecoins y otros activos de manera segura y estratégica. Cada acción que tomes con información real fortalece tu posición en la criptoesfera. Cada suscripción, cada like y cada amigo al que recomiendas este canal es un bloque más en nuestra fortaleza colectiva, porque la criptoesfera no espera, y nosotros tampoco. Seguimos juntos, criptonautas, construyendo estrategia y libertad por un próspero año nuevo cripto. Nos vemos en la batalla por defenderlo. Aquí nadie pelea solo, XD. Feliz año nuevo Satoshi maníacos.